Petristas. Salimos a darnos una vuelta con Nené. Saluda, Nené. Di hola. Di hola a todos. Oigan, como ustedes me lo pidieron, vamos a hablar de esta señora, de Amelia Pérez, tronchatoro con esteroides. Y no lo digo por el tema físico, lo digo porque esta señora se nota que es una joyita, es de esas personas que usted dice, ay marica, pero ya le voy a explicar por qué. Resulta, pasa y acontece que esta señora es una de las 3 amigues que el exconvicto guerrillero presunto ampón y criminal de Gustavo Petro propuso para ser fiscal general de la nación, una de sus íntimas amigas. Al parecer, la señora le debe favores económicos a Petro porque cuando Petro fue alcalde de Bogotá, la señora tuvo más de 4 o 5 contratos bastante millonarios con el presunto amponcito de Gustavo Petro. Pero no solo eso, la señora también es amiga personal del Sindicato de Corrupción Internacional Iván Velásquez, quien hoy funge como ministro de Defensa y quizás el ministro de Defensa más nefasto que hayamos tenido en toda la historia de nuestro país. Y ya vamos viendo que las amistades de la señora son ese tipo de calañita, ¿no? Ese tipo de personitas que empiezan a tener poder y dinero de muy dudosa procedencia. Pero eso todavía no es todo. Resulta que la señora tiene una fama, una pequeña fama por ahí en ciertos círculos de ser una persona que le gusta favorecer a los delincuentes, sobre todo a los guerrilleros. ¿Por qué? Porque la señora fue la fiscal encargada del caso de la bomba del Nogal, donde murieron más de 30 personas y resultaron heridas más de 130. Y la señora, cuando fue la fiscal encargada de este caso, resulta que se hacía la gorrona, se hacía la loca y decía que no, que la investigación no avanzaba, que quién sabe quién había puesto esa bomba, que tan raro, que no sabía, que iban ahí investigando, pero que no se sabía muy bien todavía quién había podido ser quien perpetuó ese crimen. Obviamente, pues esta dilatación del proceso solamente favorecía pues a los terroristas y delincuentes de las FARC, a las guerrillas que podían seguir normal como si nada hubiera pasado sin condenarse o investigarse por este crimen. Pero resulta que también ya aparecieron las llaves de por qué a la señora le podría interesar convenir o presuntamente podría favorecer guerrilleros. Ya les cuento al final del video el por qué. Porque todo lo que les conté todavía no es suficiente. Resulta que esta señora está casada con un vejete que es un orco de esos defensores violentos del petrismo y de los criminales. Ese vejete que están viendo ahí en pantalla es el orco defensor violento del petrismo en redes sociales y esposo de la señora. Este vejete, ya decrépito, insulta a periodistas, las manda a cocinar, las trata de escorias, insulta a instituciones, insulta a opositores, dice y le pide a la fiscalía una cárcel para todo aquel que no esté de acuerdo con la corrupción y los robos de Gustavo Petro. O sea, en pocas palabras, el señor dice que los que exponemos la criminalidad, la corrupción y todo el tema como los carrotanques de La Guajira y todo ese nido de corrupción, merecemos una cárcel, simplemente porque no los dejamos robar en paz. El vejete ataca también las instituciones, ataca la Corte Suprema de Justicia, ataca la misma fiscalía donde trabaja la esposa y ha sido capaz de defender la corrupción de Nicolásito Petro, diciendo que lo que le están haciendo a Nicolásito es una persecución, que por qué lo investigan a ese pobre muchacho, que por qué no lo dejan gastarse esa platica del narcotráfico en paz. En fin, el vejete es la representación del petrista promedio, orcos violentos, irracionales que no piensan, que defienden la corrupción, la criminalidad, a los delincuentes, a las guerrillas, a los ladrones, narcotraficantes, etc. Pero todo eso aún no es todo, porque aparecieron las llaves de que a este vejete y a su esposa les podría estar conveniendo o les gustaría presuntamente favorecer a guerrilleros y criminales. Pues resulta que hoy apareció
la investigación de un periodista que nos cuenta que el hermano de este vejete violento y cuñado de Amelia Pérez es o fue un guerrillero y que estuvo en la cárcel. Y ahí ya vamos dimensionando el gran peligro de que le entreguen la fiscalía a una persona como estas. Pero al final de todo este cuento también tenemos que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia no puede elegir como fiscal a una persona sugerida por quizá uno de los mayores criminales de la historia del país después de Pablo Escobar, presuntamente. Es que recuerden que Petro y su presunta familia criminal están siendo casi todos investigados por crímenes graves. El hermano de Gustavo Petro está siendo investigado por sus nexos con criminales en la cárcel de La Picota. El hijo de Gustavo Petro está siendo investigado por sus nexos con narcotraficantes, por lavado de activos, por peculado, por enriquecimiento ilícito y no sé cuántos crímenes más. El mismo presunto criminal de Gustavo Petro está siendo investigado por la violación de topes electorales y por muchísimas más cosas, como ahorita el tema de los camiones de agua de La Guajira, el tema de Laura Sarabia, el coronel Dávila, no sé cuántas cosas más puedan estar enredadas dentro de todo lo que ha hecho en estos últimos 2 años de gobierno. Y con todos esos presuntos crímenes y los que se vienen, porque estoy seguro que van a salir más, es totalmente incoherente que se elija como fiscal a alguien que él sugiera. Hacerlo es el equivalente de haberle puesto fiscal general de la nación a Pablo Escobar en su momento. No tiene sentido. Así las cosas, mis queridas cositas brutas del petrismo. Ahí les dejo esa narconovela que cada día le van saliendo más cositas. Y definitivamente, defender al presunto criminal de Gustavo Petro es simplemente ser otro criminal. Ahí ya no hay nada más que hacer.